A continuación vamos a describir un órgano importante, la faringe. La faringe, su principal característica es conducir el aire atmosférico y a través de los músculos constrictores enviar el bolo alimenticio hacia el esófago. Una característica que tiene la faringe es que se divide en tres: la nasofaringe, la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe. Como podemos ver en este corte sagital, vemos la nasofaringe, que ya vimos allá en la parte posterior, la orofaringe y la porción laringofaringe. Una característica de la faringe es su medida. Este órgano va a medir de 13 a 14 centímetros de longitud aproximadamente. Se extiende desde la base del cráneo, en la apófisis basilar del occipital y la lámina cuadrilátera del cuerpo del esfenoides, y va descendiendo hasta llegar a la altura de la sexta vértebra cervical, como la podemos observar aquí. Este órgano tiene diferentes medidas. En su extremo superior tiene 2.5 centímetros de diámetro, el diámetro mayor es de 5 centímetros y corresponde al nivel del hueso hioides, y en la parte posterior sería la tercera vértebra cervical. Su extremo inferior es muy estrecho, de 1.5 centímetros, y casi está a la altura entre la comunicación de la faringe con el esófago y la faringe con la laringe. Te debo recordar que aquí tenemos el cartílago epiglótico, y la epiglotis lo que hace es tapar al orificio superior de la laringe para que cuando ingrese el bolo alimenticio no vaya a la vía respiratoria, sino vaya hacia la vía digestiva. Una característica que tiene la faringe son sus tres porciones: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Como podemos observar aquí la nasofaringe, vemos una vista posterior de la faringe, observamos también a la porción basilar del hueso occipital y observamos que sobre el plano medio encontramos al tabique nasal. La porción del tabique nasal que estamos viendo aquí es el hueso Böhmer. Otra característica que vemos aquí, médico, es el pliegue salpingo faringio. También observamos a los orificios faringotimpánico, donde desemboca la trompa auditiva de Eustaquio, la porción cartilaginosa que se inserta en la porción ósea localizada en la pared anteroinferior de la roca del temporal. Posteriormente la vamos a ver. También vamos a observar al cornete medio y al cornete inferior. El cornete superior no lo observamos porque es muy pequeño. Acordate que el cornete medio y el cornete superior pertenecen al etmoides, y el cornete inferior es un hueso propio de la cara. Otra estructura que observamos dentro de esta imagen viene siendo las juanas. Las juanas no son otras cosas que los orificios nasales posteriores, que permiten la comunicación de la cavidad nasal con la nasofaringe. Como hemos mencionado, estas son las estructuras que conforman a la nasofaringe. A continuación vamos a ver a la bucofaringe. La bucofaringe está compuesta por el velo del paladar, que ya hemos mencionado sus músculos, vemos aquí la mucosa. También observamos a la úvula, vemos la base de la lengua o la raíz de la lengua, donde observamos claramente la amígdala lingual. Vemos la epiglotis, que es el cartílago que va a cerrar al orificio superior de la laringe. También observamos hacia los lados el arco palato-faringio, proveniente del paladar con inserción hacia la faringe. También podemos observar al istmo de las fauces. El istmo de las fauces es todas estas estructuras que están delimitando a este espacio. Una característica principal del istmo de las fauces es que el espacio es delimitado por el velo del paladar o paladar blando, por el arco del paladar o palato faringio y por el dorso de la lengua o la raíz de la lengua. De esta forma hemos concluido las estructuras que podemos apreciar en la bucofaringe. A continuación vamos a describir la laringofaringe. La laringofaringe, observamos que la base de la lengua tanto está en la buco como en la laringo. Observamos la epiglotis, que es el cartílago impar superior de la laringe.
Vemos también al pliegue ariepiglótico. ¿Qué significa esto? Que va del cartílago aritenoides al cartílago epiglótico. Entonces este es el pliegue ariepiglótico. Otra característica que vemos es el tubérculo cuneiforme, que no es otra cosa que la mucosa que cubre al cartílago cuneiforme, y vemos al tubérculo corniculado, que es la mucosa que cubre el cartílago corniculado. Acuérdate que la laringe tiene 3 pares de cartílagos y 3 cartílagos impares. Dentro de los cartílagos pares observamos al cuneiforme, que es superior, al corniculado, y el corniculado, como vamos a observar más adelante, se articula con el aritenoides. Otra estructura que vemos, el músculo constrictor medio de la faringe, y observamos al receso piriforme. En este sitio, como se explicó en aparato respiratorio, es el sitio donde se insertan las espinas de pescado. Otra característica que vemos aquí, me regreso un poquito hacia atrás, es una canaladura o un canal. Esta canaladura o canales se llama faringo esofágico y permite que por aquí pueda descender el líquido que deglutimos. Vemos el receso piriforme de nueva cuenta y el esófago. Acuérdate que la faringe se continúa con el esófago y la laringe se va a continuar con la tráquea. De esta forma hemos descrito las 3 porciones de la faringe. Dicho órgano lo describimos con mayor detalle en el aparato respiratorio. A continuación vamos a describir al esófago. El esófago es un conducto muscular. Mide 25 centímetros de longitud y desciende verticalmente. ¿Dónde se va a formar? Inicia en la unión faringoesofágica, que prácticamente es la transición de las fibras musculares del músculo constrictor inferior de la faringe con los músculos del esófago. Esa unión se encuentra a la altura de la 6ª vértebra cervical y posteriormente el esófago desciende los 25 centímetros de longitud y llega hasta la unión esófago-gástrica, que es la unión entre el esófago y el estómago. La principal función del esófago es unir la faringe con el estómago y transportar el bolo alimenticio. Otra característica principal es que la unión esófago-gástrica se encuentra a la altura de la 11ª vértebra torácica. ¿Por qué coloco este caldo caliente? Miren, pasa lo siguiente, el esófago no tiene luz. Solamente la luz se forma cuando va descendiendo el bolo alimenticio. Si nosotros comemos o ingerimos comida caliente, lo que va a ocasionar es un daño del epitelio, y dicho daño tarde o temprano nos puede originar cáncer esofágico. Por eso una recomendación es que no debemos de ingerir comidas muy calientes, debido a la transición de 3 tipos diferentes de epitelio que posteriormente se van a explicar, y aquí lo podemos observar. El cáncer esofágico tiene múltiples causas, pero una de ellas es la ingesta de la comida caliente. Otra característica principal es que el esófago tiene 3 porciones. Esas porciones es la porción cervical. La porción cervical tiene 4 centímetros de longitud. La otra porción es la porción torácica, la vemos aquí, el esófago torácico, que tiene 20 centímetros de longitud. Y la otra porción es la porción abdominal, que presenta 1 centímetro a 1.25. De esta forma tenemos los 25 centímetros de longitud del esófago. La característica principal es que la porción cervical se relaciona con la tráquea, la porción torácica con la tráquea, los bronquios principales derecho, izquierdo, el callado de la aorta y la aorta descendente. Y cuando el esófago pasa el diafragma a través del hiato esofágico, ya no se llama esófago torácico, sino se llama esófago abdominal. El nervio que desciende por el esófago es el nervio vago.
Algo que vamos a aprender en embriología es que todo lo que sea izquierdo se va hacia adelante y todo lo que sea derecho se va hacia atrás. Es una rotación que tiene el intestino. Por lo tanto, el que estamos viendo aquí es el nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho se observa en la cara posterior del esófago. Por lo tanto, yo preguntaría, ¿cuáles son los elementos principales que pasan por el hiato esofágico? 1, el esófago, y 2, los nervios vagos, izquierdo y derecho. Cuando el esófago desciende, llega directamente al estómago y se forma por la combinación de los músculos lisos, esofágico y gástrico, un semiesfínter, el cardias. ¿Por qué se llama semiesfínter? Porque si fuera un esfínter verdadero como el píloro, que está entre el estómago y el duodeno, no permitiría el paso de lo que hay en el duodeno en el estómago, como lo hace el píloro. Pero aquí es un semiesfínter porque si una persona vomita, puede pasar el contenido gástrico al esófago, a la faringe y posteriormente a la cavidad oral. Como podemos observar aquí en esta imagen, vemos los orificios que presenta el diafragma. Acuérdate que el diafragma, me regreso un poquito para que lo puedas ver, es un músculo. Es un músculo que va a separar al tórax del abdomen, pero es el principal músculo de la respiración. Este lo vamos a estudiar más adelante, es inervado por el nervio frénico. Ramos de C3, C4 y C5. En otra palabra, cuarto nervio cervical, quinto nervio cervical y el tercer nervio cervical. Entonces vemos el diafragma. El diafragma tiene un orificio donde va a pasar la vena cava inferior del abdomen al tórax. Tiene un orificio donde pasa el esófago torácico y se convierte en abdominal. Y el orificio más posterior es el que permite el paso de la aorta torácica en aorta abdominal. Pero fíjense que el último no es un orificio, porque necesitas al diafragma, a los pilares del diafragma y a la 12ª vértebra torácica para hacer este orificio. Una pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué nivel de la columna vertebral se encuentra el orificio del esófago? Y la respuesta es a la altura de T10. Ahí lo podemos ver. ¿A qué nivel se encuentra el orificio de la vena cava inferior? A la altura de T8. Y el orificio de la aorta, para aorta torácica, aorta abdominal, a la altura de T12. ¿Por qué es necesario aprenderme este orificio? Miren, este orificio permite la entrada del esófago. Pero desafortunadamente, cuando este orificio es mayor de 2 centímetros o más, va a permitir la entrada de contenido abdominal hacia el tórax. Como estamos viendo aquí, una hernia hiatal periesofágica o paraesofágica. Cuando el orificio esofágico es muy grande, pasará el estómago hacia lo que viene siendo el tórax. Desafortunadamente, este epitelio, estando en otro sitio, empieza a tener modificaciones que tarde o temprano puede originar cáncer gástrico. También observamos la línea Z. Es una línea característica de la transición del epitelio gástrico con el epitelio esofágico. Otra característica importante que tiene este órgano, médicos, es su estrechamiento. Te debo de acordar que el esófago no tiene luz, que la luz, bueno, no quiere decir que no tenga, sí tiene la luz, pero el detalle es que no está abierta, sino se mantiene cerrada. Cuando pasa el bolo alimenticio va abriendo lentamente la luz. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite que el esófago tenga peristalsis y no poder interferir con las estructuras adyacentes. Entonces, esos estrechamientos que tiene el esófago lo ocasionan las estructuras adyacentes a él. El primer estrechamiento se llama cricoideo. Está a la altura entre la faringe y el esófago. No tiene nada que ver el cartílago cricoides. Se llama cricoideo porque cricoides significa anillo. Y es el anillo que forma el músculo constrictor inferior de la faringe con los músculos estriados de la porción superior del esófago. ¿Este dónde lo vamos a encontrar? A la altura de C6, de la 6ª vértebra cervical. El otro estrechamiento que vamos a encontrar es el estrechamiento broncoaórtico.
está a la altura de la T4 y lo va a originar, como ya había mencionado, el bronquio izquierdo y el callado de la aorta cuando se hace aorta descendente. Fíjense cómo es la aorta y cómo es el bronquio izquierdo. Son tan flojos que se apoyan en el pobre esófago y le origina una constricción. La otra constricción que vamos a encontrar es el hiato esofágico que hemos estado mencionando y que está a la altura entre T10 y T11 aproximadamente, y es el hiato que forma el diafragma.